Derechos sexuales y reproductivos. En nuestro primer derecho tenemos el derecho a decidir de forma libre, autónoma e informada sobre nuestro cuerpo. Significa que cada persona tiene el control sobre su propio cuerpo sin presiones, violencia o manipulación. Puedes decidir sobre tu cuerpo, salud, por ejemplo, acudir a servicios o no de salud. Tienes derecho a recibir información veraz para tomar decisiones. En pocas palabras, ¿qué es este derecho? Que tu cuerpo te pertenece y tus decisiones deben ser respetadas. En nuestro segundo derecho tenemos el derecho a ejercer y disfrutar plenamente nuestra sexualidad. Este derecho reconoce que la sexualidad es una parte de la vida y debe seguirse de manera libre, responsable, segura y sin miedo. Es importante que esto siempre debe darse con respeto, consentimiento y responsabilidad. En nuestro tercer derecho tenemos el derecho a manifestar públicamente nuestros afectos. Significa que puedes expresar cariño o afecto hacia otras personas como abrazar, tomar de la mano, etcétera, sin ninguna manera de ser discriminado, y puedes tomar un afecto público dentro de las normas de respeto social claramente. Este derecho busca promover una sociedad más tolerante y respetuosa. En nuestro cuarto derecho tenemos el derecho a decidir libremente con quién o quiénes relacionarnos afectiva o eróticamente y socialmente. Este derecho protege tu libertad para elegir con quién convivir, relacionarte o formar vínculos. La base de este derecho es el consentimiento y la libertad personal. El respeto, cómo se puede aplicar y qué buen uso le podemos dar. Derecho al respeto puede ser en estados financieros, ambiente laboral, público social o puede ser de salud. El de salud puede ser datos biométricos, expedientes médicos o diagnósticos. En laboral o profesional, información sobre el empleo, sueldos de trabajo y expedientes de información personal. Y en qué uso bueno le podemos dar. Puede ser consentimiento express o confidencial y seguridad. Implementar medidas técnicas como puede ser contraseñas para evitar accesos no autorizados, robos o pérdidas. En transparencia, informar claramente el usuario de quién y cómo, y se puede utilizar sus datos o con aviso de privacidad. El derecho a la igualdad. El derecho a la igualdad se refiere a que todas las personas somos iguales ante la ley y debemos de garantizar un trato digno y sin discriminación. Una de las formas en las cuales no se cumple ese derecho es cuando una persona es tratada desigual por su orientación sexual. Ese derecho se cumple cuando las personas, sin importar su identidad de género, tratan a las personas sin discriminación y solo aceptan a la persona tal como es. Derecho a vivir libre de discriminación. Ese derecho nos habla que nadie debe de ser excluido o limitado por su identidad de género, orientación social o incluso condición social para poder ejercer su derecho de la sexualidad. Una de las formas en las cuales no se cumple ese derecho es cuando una persona acude a centros de salud y se le es discriminada por su identidad o orientación sexual. Una de las formas en las cuales sí se cumple ese derecho es cuando la persona puede ejercer su sexualidad de manera segura y sin discriminaciones. Ahora hablaremos sobre el derecho a la información actualizada, veraz, científica y laica sobre la sexualidad. Ese derecho se refiere de cómo todos debemos estar informados sobre nuestra sexualidad y cómo podemos acceder a esta información de manera continua en las instituciones de salud. Una de las formas en las que se violenta ese derecho es cuando una persona no sabe nada relacionado a su sexualidad o se le ha sido negado este derecho. ¿Cuándo se cumple ese derecho? Cada vez que una persona acude a un centro de salud por información de su sexualidad sobre los métodos anticonceptivos y se es respetado y se aclaran cada una de sus dudas. Derecho 11. Derecho a la educación integral en sexualidad. Este derecho consta en recibir la información apropiada para nuestra edad, actualizada y científica sobre aspectos físicos, psicológicos, emocionales y hasta sociales sobre nuestra sexualidad. Un ejemplo donde no se está cumpliendo este derecho es en las escuelas, donde
donde no se está dando la información completa o se censuran partes de información, ya sea por pena hacia los maestros o por cuestiones más o menos así. Y un ejemplo donde sí se está respetando este derecho es cuando se permite esta información, ya sea que uno mismo la dé o que estén las puertas abiertas para que dudas o preguntas se puedan responder. Derecho 12. Derecho a los servicios de SSR. Este derecho implica a que los jóvenes y adolescentes puedan recibir atención médica en clínicas u hospitales que les brinden información o que los atiendan. Un ejemplo donde no se está cumpliendo este derecho es cuando una mujer no puede recibir atención médica adecuada, ya sea en su embarazo o que tenga alguna infección y que por este motivo pueda tener un fallecimiento. Pero sí se está cumpliendo cuando las organizaciones pueden otorgar un buen servicio y una buena confidencialidad. Derecho 13. Derecho a la identidad sexual. Este derecho consiste en que las personas puedan expresar libremente y sin ningún prejuicio o alguna discriminación su identidad sexual. Este derecho se puede ver afectado cuando alguna persona es discriminada por su orientación sexual, que esto pueda llegar a afectar su reconocimiento, respeto y valor como persona. Pero este derecho se puede ver que está siendo cumplido cuando las personas alrededor, ya sean instituciones o personas, pueden respetar a los demás sin importar su identidad sexual y que un respeto hacia ellos no dependa de esto. Derecho 14. Derecho a la participación en las políticas públicas sobre sexualidad y reproducción. En este derecho implica que los adolescentes y jóvenes tengan una buena participación en la aprobación y diseño de distintas leyes que involucran su sexualidad. Un ejemplo donde no se está cumpliendo este derecho fue ocurrido en Polonia, donde se aprobaron distintas restricciones sobre el aborto, pero sin considerar opiniones de mujeres o grupos sociales, y esto generó unas protestas masivas. Pero un ejemplo donde sí se está respetando este derecho es cuando distintas organizaciones públicas o instituciones toman en consideración las propuestas o iniciativas que tienen jóvenes o adolescentes que influyen en estas leyes.